Existen dos conceptos de derivadas con los que vamos a trabajar en este curso. El primero de ellos es el concepto de derivada en un punto. Para saber si una función es derivable en cierto valor, lo que se debe hacer es calcular el límite, cuando x tiende a, de f de x menos f de a sobre x menos a. Si al calcular este límite obtenemos un número, diremos que ese número es la derivada de la función f en x igual a. O sea, que la función es derivable en x igual a. Si al calcular este límite nos da infinito o vemos que no existe, lo que decimos es que la función no es derivable en x igual a. ¿Cuál es el significado de ese número? ¿Cuál es el significado de la derivada en un punto? Bueno, si la función es derivable en un punto, ese número nos indica la pendiente de la recta tangente al gráfico en el punto de coordenadas a, f de a. De esta manera vamos a poder obtener también la ecuación de la recta tangente al gráfico. La fórmula sería la siguiente: y es igual a f' de a, o sea, la derivada de la función en x igual a, por x menos a, más f de a. Veamos un ejemplo. Trabajemos con la función cuadrática definida por x al cuadrado. Vamos a investigar si esta función es derivable en x igual a 1. Y en caso de serlo, hallar la ecuación de la recta tangente al gráfico en el punto de coordenadas 1f de 1. Para investigar si la función es derivable en x igual a 1, debemos calcular el límite de f de x menos f de 1 sobre x menos 1 cuando x tiende a 1. Para ello debemos sustituir f de x por la expresión analítica de la función, que en este caso es x al cuadrado. F de 1 es la imagen de 1 en esta función, o sea, debemos calcular 1 al cuadrado. De esta forma nos queda el límite cuando x tiende a 1 de x al cuadrado menos 1 sobre x menos 1. Pasando al límite observamos que nos queda una indeterminación de la forma 0 sobre 0. Por tratarse de dos funciones polinómicas, 1 es raíz de las dos funciones, ambas se pueden factorizar como x menos 1 por otro polinomio. Al simplificar y pasar al límite, nos queda que este límite da como resultado 2, que el límite del cociente incremental de la función f en 1 vale 2. De esta forma podemos afirmar que la función es derivable en x igual a 1 y que la derivada de esta función en x igual a 1 vale 2. Lo anotamos, f' de 1 igual a 2. Para hallar la ecuación de la recta tangente en el punto de abscisa x igual a 1, debemos sustituir f' de a por f' de 1, o sea, la derivada de la función en 1. Y en f de a debemos calcular f de 1, o sea, la imagen de 1. Veamos cómo quedaría en este ejemplo. Lo que debemos hacer es realizar las sustituciones, desarrollar, reducir, y nos queda la ecuación y igual 2x menos 1. Si representamos tanto la función como la recta en algún programa, puede ser GeoGebra o en alguna aplicación del celular, podremos observar que efectivamente lo que obtuvimos fue la ecuación de la recta tangente al gráfico de la función en el punto de coordenadas 1, f de 1. Otro concepto con el que vamos a trabajar es el concepto de derivada de una función. La derivada de una función es otra función que se obtiene a través de ciertas reglas de derivación. Estas reglas de derivación se pueden deducir a partir del concepto de derivada de una función en un punto, pero exceden a los intereses del curso en el que estamos trabajando. En el ejemplo, estamos trabajando con la función cuadrática x al cuadrado. Si queremos hallar su derivada, buscamos en la tabla y observamos que la derivada de la función x al cuadrado es 2x. Vamos a notar que f' de x es la función cuya expresión es 2x. A través de la derivada de una función, también podemos obtener la derivada en un punto.
Recuerdan que en el caso anterior estuvimos calculando o investigando si la función x al cuadrado era derivable en x igual 1. Y obtuvimos como resultado que sí, que la derivada de la función x al cuadrado en 1 vale 2. Si sustituimos en la derivada de la función las x por 1, obtenemos como resultado 2. La derivada de la función f en x igual 1. Así que, para hallar la derivada de una función en cierto valor, tenemos dos opciones. O calculamos el límite del cociente incremental, o hallamos la derivada de la función a través de las reglas de derivación y sustituimos las x en ella. O sea, buscamos la imagen de ese número en la derivada. Otra aplicación, previamente. Podrán observar que en el documento se plantean reglas para derivar el producto de una constante por una función, la suma de dos funciones, el producto de dos funciones, la división, y hay varios ejemplos. Pero quiero pasar a una de los apartados más importantes de la aplicación de la derivada de una función. A través de la función derivada podemos estudiar el crecimiento de una función. Alcanza con, siguiendo las leyes o las reglas de derivación, obtener la derivada de la función, o sea, f' de x, y estudiar su signo. Observaremos que en los intervalos donde, en este caso nos quedó una función de segundo grado, ¿no? Observaremos que en los casos donde la derivada es positiva, la función es creciente. En el intervalo o en los intervalos donde la derivada es negativa, la función es decreciente. Y en los reales donde la función cambia, donde la derivada cambia de signo, o sea que la función cambia su crecimiento y es continua, podemos encontrar extremos relativos de la función, máximos o mínimos. En este caso, la función presenta un máximo relativo en x igual 1 y un mínimo relativo en x igual 3.